Entonces vamos a hablar de la intimidad espiritual, lo que puede hacer en la vida de uno. Y vamos a coger a Moisés como ejemplo. Y vamos a leer Éxodo 33 del 7 al 11. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nubes descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Entonces vamos a ver cómo, vemos como el Señor de una manera, como Moisés era cara a cara. Dice, como ahora estamos hablando, cara a cara, o sea, bueno, vamos a ver 4 etapas según vamos, y vamos a ver la actitud del joven Josué. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo, nunca, siempre estaba ahí. Y entonces vamos a ver como Moisés era un hombre, pues que la gente le veía, cuando Moisés se movía, como el pueblo se fijaba en él, como el pueblo le miraba, y como cuando Moisés adoraba, transmitía que otros adoraran también. Lo transmitía a que otros adoraran. Y también vemos cómo, claro, Moisés no tiene solo el favor de la gente, no, también tiene el favor de Dios. Vemos que en cuanto Moisés entraba en el tabernáculo, como enseguida Dios hablaba con él cara a cara. Entonces vamos a ver lo importante que es la intimidad espiritual, muy importante, y vamos a ir viendo como en forma de 4 etapas o 4 pasos o 4 maneras, y vamos a ir viendo. Y entonces vamos a ver como 4 círculos, el que cada uno quiere entenderlo. Porque a veces esto no es solo, bueno, y hoy en día se está viendo mucho en cristianos que sí, que han adorado, han buscado mucho a Dios, hasta otros les han seguido, pero nunca han podido tener esa intimidad tan íntima con Dios como la tuvo Moisés. Como Moisés solo decía lo que Dios le decía. Como Moisés era la boca de Dios y la boca de Dios era como la de Moisés. Estaban ahí boca con boca, boca con boca, boca con boca. Y ha habido mucha gente, vamos a ver en muchas formas y vamos a ir explicando. Vamos a leer Éxodo 19, 11, 12. Dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Entonces vemos como ahí Dios avisa, preparaos para el día tercero, porque Dios iba a manifestar de una manera que todo el mundo lo iba a ver. Es más o menos lo que hizo Jesucristo. Ya todo el mundo sabe, todo el mundo ha visto, todo el mundo ha oído, todo el mundo en parte ha conocido, el mundo tal, pero vemos mucha escasez en lo íntimo. En lo íntimo es lo que marca la diferencia en todas las cosas, es lo íntimo. Si no hay intimidad y lo vamos a ver, podemos saber, podemos aprender, podemos conocer, pero nunca estamos tan cerca de Dios como Dios quiere. Y las cosas que tenemos que vencer en nuestra vida, no las vamos a vencer. Y eso nos va a alejar de Dios. Y vamos a ver, entonces vemos como Moisés dijo al pueblo que se preparara. El pueblo iba a ver la presencia visible de Dios, pero no a subir. Solo subió Moisés y Josué. El versículo 17 ahí nos marca, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios,
y se detuvieron al pie del monte. Se detuvieron, el pueblo vio, no sabían bien lo que pasaba, pero no pudieron acercarse más. Había una orden de que no podían acercarse más. Entonces a esta primera etapa vamos a llamarle los de afuera, los que estaban más lejos en el monte. Hasta ahí. Ahora vamos a ver la segunda parte. Éxodo 24, 9 y 11. Y según vamos yendo compartiendo, pues vamos a entendiendo mejor. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, bueno, son como líderes responsables de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, tranquilo. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Estos se acercaron un poquito más que los otros, tuvieron una visión diferente y más íntima. Habían los que se quedaron un poquito lejos, y ahora estos son los que se acercaron un poquito más que los otros, tuvieron una visión diferente y más intimidad, o sea, tuvieron una experiencia mayor que los que se quedaron alrededor de la montaña, cerca de la montaña, cerquita, sin haber subido. Los que se quedaron estaban más lejos. Estos sí subieron, o sea, comieron, bebieron, o sea, sintieron, vieron cosas, fue algo más diferente, fue una experiencia mayor que la de la primera, cuando empezamos. Los de afuera, los que estaban lejos, estos se acercaron un poquito más que los otros, tuvieron una visión diferente y más íntima. Pero luego vamos a ver para adelante que estos fueron los que adoraron al becerro de oro, a los que Dios se enfadó y Moisés rompió los 10 mandamientos y la tierra se les tragó. Y hasta aquí se podía decir que esta gente estaba con Dios, tenían a Dios, querían a Dios, tuvieron experiencias con Dios, vieron a Dios, o sea, escucharon a Dios, sintieron a Dios, tuvieron cosas, pero luego vamos a ver su corazón en realidad cómo estaba. Y entonces aquí estamos viendo que estos eran como 74 personas. Entonces a esta parte le llamamos los que se acercaron un poquito más. Hemos visto los de afuera, los que estaban lejos, los que se acercaron un poquito más. Ahora, la tercera etapa. Vamos a leer Éxodo, ahí está en el 24 mismo, el 13 y el 14. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Vemos aquí los que se acercaron un poquito más todavía. Vemos como en el primer grupo todo el pueblo. En el segundo grupo ahora solo 74. Y ahora vemos como un tercero solo va 2. Moisés y Josué, sus servidores. Y nadie más. Y Moisés les tiene que decir que se queden aquí, que no suban. Tienen que quedarse aquí. Y entonces vamos a ver el porqué. Ahora solo 2 de todo el pueblo eran los que estaban preparados para subir al monte. Pues claro, era un monte, pero Dios había manifestado en ese monte, en el Sinaí, ahí por Israel, había elegido mostrarse ahí al pueblo, tuvo ahí al pueblo parado, como un monte, bueno es un monte, pero había algo de Dios ahí, y el pueblo no bueno es simplemente subir un monte, es simplemente leer la Biblia, es simplemente orar, es simplemente ver, es simplemente querer conocer, es simplemente adorar, no es más que eso, es simplemente venir a la iglesia. No, hay más que eso detrás. Y uno eso lo puede entender cuando intimida con Dios, y va intimidando, y va intimidando. ¿Y por qué Moisés decía a esta gente, si antes habían acercado un poquito, de quedaros ahí, quedaros ahí? Y nadie reprochaba a Moisés. ¿Por qué? Oye esto, y ahora ¿por qué? Y entonces, luego, más para adelante vamos a ver lo que había en el corazón de las personas. Como las personas se querían acercar a Dios, como las personas querían que Dios les bendijera, como las personas querían que Dios estuviera con ellos, como las personas querían cuando leen la Biblia como Dios le habla, o cuando vienen a la iglesia como Dios atienda a sus peticiones. Vamos a ver, uno puede subir, pero cuando hay cosas en el corazón, pues a veces Dios dice, pues quieta ahí, para ahí.
esperadnos aquí. Y verdad que Araún era familia de Moisés y Araún era un responsable, sacerdote. No, Moisés, ¿y ahora por qué no puedo subir más? Nadie cuestionaba lo que Moisés decía. Nadie, porque sabían que Dios estaba con Moisés. No se atrevían. Entonces, cuando empezaron, ahí se quedaron y subieron dos. Y cada uno dice, ¿por qué Josué? ¿Por qué Josué? Eran 74, eran muchos al principio, luego eran solo 74 y luego eran dos. Y entonces en Éxodo 33, 9 y el 11 podemos ver lo que hemos leído. ¿Se acuerdan al principio? 33, del 9 al 11 que hemos leído. El 11 nos habla. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Esa era la ventaja que tenía Josué. Nunca se apartaba nunca de las cosas de Dios. Y es posible que uno no se aparte de las cosas. Sí, es posible que uno no se aparte de las cosas. Muy posible que uno no se aparte de las cosas de Dios. Aún teniendo luchas, aún teniendo dificultades, aún a veces teniendo deslices, eso no significa que uno se aparte de las cosas de Dios. Cuando uno se da cuenta, Dios le habla, a esto lo cambia. Pero eso no quiere decir que eso aparta a uno de la voluntad de Dios. Entonces vemos, esa era la exclusividad. Dios no hace excepción de personas, lo dice bien claro en Efesios, nos ama a todos por igual, pero ve el corazón de las personas. Y como Josué, él nunca se apartaba, pues por eso le dijo Moisés, ¿y por qué no ¿Por qué no Josué? Sube. Claro, porque veía el corazón de Josué. Y como Dios ve los corazones, pues sabe lo que hay mejor que nadie, sabe lo que hay en el mío, en cada uno de los que estamos aquí, saben qué hay en cada uno de todos, sabe que con Dios no valen solo las palabras, Dios sabe lo que hay en el corazón y pesa los corazones. Dios pesa los corazones. Y entonces, por eso, vemos que ahora para subir ya al monte, eran solo dos. Eran los que estaban en realidad preparados para subir al monte. Y había ese. Josué nunca se apartaba. ¿Cómo uno va a entender a Dios, comprender esto, comprender lo otro? Claro, se vive apartado. Sí, está en el monte como los otros, de lejos, ve el monte, veía el humo, veía la nube, imagínense una nube, y era visible, se bajaba del cielo, se presentaba ahí como alguien, como una persona, y el pueblo la veía, ahí está la nube. Y de noche la columna de fuego para la lumbre, tremenda, para alumbrar. Todo eso ahora es nuestro Señor Jesucristo. Pero era tremendo. Y la gente veía eso. Y la gente, pero el ver esas cosas, el pueblo no cambiaba el corazón. Y entonces hoy en día a veces uno entiende que en ver, en hacer, pero todo es el corazón. Y eso solo lo puede cambiar la intimidad. Entonces hemos visto los que estaban lejos, los que se acercaron un poquito más, tuvieron una visión, y los que se acercaron todavía un poquito más, lejos, un poquito más cerca y un poquito más cerca. 3 círculos o 3 experiencias. Y vemos cómo Moisés pasó la prueba. Éxodo 32, 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo estaba abajo, impaciente, con pasiones, con deseos, actitudes que no eran de Dios. Moisés mostró un interés por las cosas de Dios antes que por lo suyo. Vemos como Dios le dice a Moisés lo que está haciendo el pueblo, fue la fiesta que hizo del becerro de oro. A veces uno llama el cristiano del becerro de oro, el idolatra. El cristiano que quiere a Dios pero que sus cosas. El cristiano, el creyente, la iglesia del becerro de oro, a veces se podía decir así esa cosa. Entonces vemos como Moisés, Dios le dice, ahora déjame que se me encienda mi ira, Moisés, déjame. Vemos como Dios a Moisés, y porque se lo voy a contar a Moisés, porque voy a revelar a Moisés lo que voy a hacer. Entonces, cuando uno intimida con Dios, tiene esa intimidad con Dios, y José era bien joven, pero ahí estaba. Veía en Moisés y había entendido que lo más importante era estar cerca de Dios y tener intimidad con Dios. Vemos como Dios le dice a Moisés, mire, el pueblo es tal y cual.
Y el pueblo había visto todo, había sentido todo. Hoy en día la iglesia, o mayormente de los cristianos, y todo es así. Que abren la Biblia, entienden, leen, comprenden, o no entienden, o no tal, o ven, o saben, o Dios revela, o Dios muestra por medio de esto, por medio de lo otro. Pero eso no significa que estén cerca de Dios. No significa. Hoy en día es normal, se comparte la columna de la nube de fuego, se comparte, se dice, se ve, he tenido esto, pero a veces escasea la intimidad con Dios. O sea, Dios no estaba obligado a contar esto a Moisés, Dios lo podía barrer el pueblo, y cuando Moisés llegaba abajo, encontraba ya todo cambiado, diferente, pero vemos como Moisés sube al monte. Moisés, ahí vemos como Moisés, intensa oración de Moisés, a Moisés solo quería estar cerca de Dios, a Moisés no le importaba mucho lo que pasara abajo, Moisés estaba en lo que Dios a él le quería decir, en lo que Dios a él le quería de alguna manera usar, de cómo Moisés tenía que estar, y vemos como un hombre que tenía una intimidad de Dios, porque luego es verdad que Moisés ablandó un poco el corazón de Dios. Es verdad que Dios no atendió a su petición, porque Moisés oró por el pueblo y dijo, no hagas eso, ten misericordia de tu pueblo. Pero más para adelante, Dios les perdonó, pero más para adelante Dios les, por el pecado de idolatrar, porque la idolatría es grave para Dios, o se impide ir al reino de los cielos. Mientras unos estaban ahí orando y tal, los otros ¿dónde estaban? Impacientes, que Dios me dé esto, impacientes, y las pasiones en el corazón, los deseos, las actitudes, que no eran de Dios. Por eso uno va entendiendo por qué esta gente pues no podía subir al monte, y no subían al monte, y no subían. Por eso es muy importante la intimidad con Dios, es muy importante, es lo que prima más de todo, la intimidad, ver el tiempo y cuando Dios quiere algo íntimo de nuestra vida, cómo, cuándo y dónde y en qué sitio, es muy importante. En este monte, a subir al monte, Moisés subía y abajo estaba todo y arriba ¿qué estaba? Estaría en el monte la roca, la piedra, pero claro, estaba Dios, y estando Dios marca la diferencia. Y eso es lo importante, que está Dios y Dios marca la diferencia. Entonces eso es muy importante. Y vemos ahora el último. La única persona que pudo superar las 4 etapas de estar en lo más arriba del monte fue Moisés. El pueblo vio el fuego, tuvo visiones, pero no subió al monte. Y hoy en día es así. ¿Cuánta gente por cuánto tiempo comparten de esto, comparten de los montes, y tú ves que en lo íntimo no cuenta lo que Dios le dice? En lo íntimo no dice lo que Dios quiere. No porque tiene pasiones, sirva a Dios a las pasiones, a Dios a los deseos, a Dios a los pensamientos. Y a veces uno tiene que tener ese cuidado, yo tengo que tener ese cuidado, porque es muy fácil caer en esas circunstancias. Por eso, la intimidad, como Jesús intimidó con Dios, por eso pudo ir a la cruz. Si no hay intimidad, todo va a ser, y uno adquiere conocimiento y lee, y hasta entiende, hoy en día hasta entiende. Es fácil a veces de entender algunas cosas, y hay que venir a la iglesia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero también uno ve cuando la persona no intima con Dios. No tiene la boca de Dios en su vida. Sí, lee la Biblia, pero la comparte de otra forma, de otra manera. Y vemos como Moisés solo traía lo de Dios, no traía más. Lo que Dios le daba era lo que traía. Y como estaba ahí, y vemos como Moisés, y vemos los demás, estuvieron lejos, cerca, un poquito más cerca, y que todos, como Moisés veían, pero no tenían esa intimidad como tenía Moisés. Nadie se quedaba abajo intimando con Dios para poder subir. Nadie se quedaba abajo. Todo el mundo esperaba lo de Moisés. Todo el mundo esperaba. Y ahí habían visto, pero Josué no. Entonces, hay una intimidad, que lo íntimo más lo íntimo, es donde Dios revela las cosas. Esa es la intimidad que uno debe de buscar y tiene que tenerla, para que Dios nos pueda ayudar. Y yo no me deje, se mueve algo, ahí está Dios, se mueve lo otro, entonces uno si no intimida, es fácil de dejarse engañar, es fácil de dejarse engañar. Aún Moisés cuando golpeó la roca, y Dios nos lo dijo, falló, pero aún así Dios lo llevó, porque Dios cubría las faltas de Moisés, cubría sus errores, porque Moisés era un hombre que intimidaba con Dios, tenía intimidad con Dios, y si algo hacía, era por su mera, no era queriendo. Entonces es muy importante entender eso.
Hoy en día hay muchos creyentes que sí, que están en la iglesia, están cerca, solo están alrededor de la bendición. Pero no suben porque Dios dice, para subir tienes que dejar esto. Y no quiere dejarlo. Entonces empieza a subir, pero llega a un punto, viene Dios y le para. Y en vez de subir, va para abajo otra vez y ahí anda. Un paso, para y entiende, parece que entiende, y sabe, y conoce, y es verdad, y esa es la realidad. Pero no tiene la intimidad con Dios. Entonces Moisés disfrutó todo, vio, sintió, y Dios le hablaba. Y estaba ahí como un amigo, ahí tan cercano, como un amigo, muy cerca. Cuando se sienta en el sofá, ahí está Dios sentado con el Espíritu Santo Jesucristo. Cuando uno haga lo que haga, está Dios ahí cerca. Cuando uno duerme, ahí está Dios, como un amigo. Eso es lo que muchas personas, o muchos no le tenemos a Dios como un amigo. Le conocemos de lejos, o le conozco por subir un poquito el monte, pero estoy lleno de pasiones en mi corazón, llenos de mis pensamientos, llenos de querer hacer yo, y sin embargo seguir con Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Entonces vemos como Moisés subió al monte. Éxodo 24, 15, 17. Ya hemos leído. Vemos que solo subió Moisés. ¿Se acuerdan que hemos leído eso? Y ahora, en Éxodo 33, 18 al 23 dice, y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y seré clemente con el que quiera ser clemente. El 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, porque sería una luz muy fuerte. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Entonces el que más a mí me tocaba es el 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Un lugar junto a Dios. Entonces lo más grande en estas palabras, lo más grande es esto. Ya no es tanto ver, sentir, palpar. Lo más grande es esto. Es ver las personas que de verdad están junto a Dios. Andan junto a Dios. Se preocupan por lo que Dios quiere de cada uno. Es lo más grande hoy en día, es lo más grande. Porque la iglesia cada día la iglesia volverá peor que un circo. Con los tiempos la iglesia va a ir y se va a volver peor que un circo. Ya verá como dentro de poco van a traer leones y van a domar los leones dentro de la iglesia, porque ya todo es normal. ¿Y por qué ocurren muchas veces estas cosas? Porque todo el mundo busca el milagro, ver, pero nadie busca intimar con Dios. Intimar como intimaba Moisés, ese es lo más importante, esa intimidad. Pues que muchos cristianos, y uno que lleva el tiempo que lleva en Burgos, veía muchos, y yo he conocido a uno que tú le preguntabas, dime un versículo y él sabía dónde estaba sin abrir la Biblia, de Génesis Apocalipsis. Era tremendo ese chico, pero nunca andaba en obediencia, nunca. Ese chico me tocó mucho. Cuando quería saber un versículo le preguntaba a él, y él me lo decía. Tremendo, pero nunca andaba en obediencia, no tenía intimidad. Puede ser normal. Tesalonicenses dice que el anticristo se levantará como Dios dará prodigios, milagros, dará de todo. Entonces la iglesia va a eso, pero intimidad con Dios, esa es la intimidad espiritual que Dios quiere que uno tenga. Cuando uno intimida con Dios, sabe cómo estar, sabe cómo contestar, sabe cómo hacer las cosas. Entonces es muy importante la intimidad con Dios. Cuanto uno intimida, bueno, los otros vieron, sintieron, palparon, cogieron, les edificó la predicación. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ellos se arrodillaban, cada uno en su tienda, en su casa, se arrodillaban. Una persona ve eso y dice, qué cristianos, qué hombres de fe. Pero claro, y el corazón sigue igual porque Dios dijo, su servicio es muy dura. Todas las cosas de Dios pueden endurecer o pueden emblandecer. Endurecen a aquel que no obedece, pero emblandece a aquel que obedece. Entonces estas palabras
Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, un lugar junto a mí, junto a mí. Esas son las palabras más grandes. Por eso Moisés fue el que disfrutó. Por eso Dios con él le dio su mano mismo escrita en los 10 mandamientos. ¿Quién recibe eso? Baja de la intimidad y cuenta cosas. Cuánto pan duro y caducado a mí me han compartido. Pan aburrido que yo me aburría sentado. Cuánto pan han traído de esa a la iglesia. Hombres que llenos de pasiones, su país. Cuánto hombre me ha querido predicar con su contenedor lleno de basura. Porque no estaban junto a Dios. Se habían quedado ahí abajo. Solo se arrodillaban a lo que les alcanza, a lo que les llega. Y la iglesia va así. Y estos tiempos van así. Pero Moisés no tenía pasiones. No había nada en su corazón. Falló cuando golpeó la peña y Dios le dijo lo que le tuvo que decir, pero le llevó Dios. Entonces hay errores que Dios no los cubre. Lo cubre porque uno lo hace, a veces porque otros te provocan. A veces uno lo hace por incoherencia, por no darse cuenta. Es importante la intimidad espiritual con Dios. Es importante como la tuvo Jesús. Lo que Dios quería era que todo el mundo subiese a la montaña. Subís al monte. Ese era el deseo de Dios. Que lo que Moisés disfrutó, todo el mundo disfrutara. Pero hoy en día, como hay pasiones en el corazón, no pueden recibir nada. Entonces danlo ya lo que conocen. Danlo del año 2000, estamos en el 2015 y siguen dando lo mismo y andando lo mismo. Y es una palabra por el desierto. Por eso, el que intimida con Dios, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y esa es la intimidad. Moisés era cara a cara con Dios, boca a boca con Dios. Eso es lo importante. Y vemos para acabar en Lucas 8, 51, 56. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Y vemos que Jesús tenía 12, y aquí solo entran 13. Vemos como Cristo excluía, porque no todos subieron, no dependía de Dios, depende de uno, depende de cada uno de nosotros. Como Jesús conocía los corazones, ¿por qué hizo entrar solo a 3 y no a 12? Jesús no hacía excepción de personas. ¿Por qué decía Jesús que Juan era el discípulo amado? ¿Porque Jesús la amaba más? No, Jesús no hace excepción de personas, a todos nos ama por igual. Pero Jesús veía que el corazón de Juan le amaba más que a los otros. Por eso era el discípulo amado. Porque Juan amaba más a Jesús. Jesús lo veía cada día, lo sabía, lo conocía. Es el amado, porque este ama más que a todos. Entraron los que verdaderamente estaban preparados para entrar y ver esos milagros. Los otros no. También cuando subieron al monte de la transfiguración. Claro, y luego Pedro, pues hizo lo mismo, sanó a Dorcas en Hechos. Hizo lo mismo con una discípula. Cristo no hace exclusividades, es las pasiones, como pesa ver los corazones, lo que cada uno tenga en su corazón. Es importante lo de la intimidad espiritual, muy importante. Y coger a Moisés como ejemplo, como Cristo intimidaba con su Padre, como todos se iban a casa y a veces Jesús iba a orar, de noche, de día, de madrugada, no importaba. Porque él sabía que tenía que intimidar, porque cuando hacía de día y bajaba del monte, se iba a encontrar lo mismo que se encontró Moisés. Fiesta, baile, danza, mis pasiones, mi voy, mi vengo, mi hago, mi deshago, y aleluya, y Dios, y Cristo, y amén, y gloria a Dios. Y Dios me bendice. Y Jesús sabía lo mismo. Y solo en intimidando. Solo en la intimidad se puede vencer esas cosas. Solo en la intimidad uno va a sudar lágrimas de sangre como Jesús. De sofoco. De lágrimas es sofocado ya de que esto no cambia, de que esto tal, de que lo otro. Solo en la intimidad. Las cosas no van a cambiar. Pero yo hacía las cosas así. Es lo íntimo, la intimidad. Y uno mira lo que Dios quiere y pone la mirada donde Dios quiere. Entonces es importante la intimidad. Y ahí tenemos un ejemplo de Moisés, que simboliza lo viejo que era, pero seguía intimidando, que esto no es cuestión de 2, 3, 4, 5 años. Y teníamos a Josué, para que los jóvenes digan, ay, esto, todo. Bueno, ahí estaba el joven Josué.
era un joven. Josué entendió por medio de Moisés que lo más bonito era lo íntimo, intimidad con Dios. Hay para los jóvenes mucho más bonito que lo que hay aquí. Por eso hay que intimidar, los jóvenes tienen que intimidar. Los mayores tenemos que intimidar. Y si la iglesia se mantenera así como Moisés, la iglesia no viera solo los milagros, no viera solo esto, viera que Moisés intimidaba, subía a la peña y ahí estaba. Y no le importaba si igual hacía frío, si era muy de noche, si era qué hora, si era qué, no le importaba. Hay un tiempo en cada una de nuestra vida, la intimidad tiene que prevalecer por encima de todas las cosas. Y en la intimidad, a cada uno de nosotros, Dios nos va a hablar lo que quiere de nosotros y lo que quiere que digamos a los demás. En la intimidad. Nos guía por la Biblia, nos guía por cosas que nos ocurren. Muy importante la intimidad. Entonces estaban los de lejos, un poco más cerca, un poquito más cerca, pero aún así fue insuficiente. No llegaba eso. Estaba luego Moisés. Son los que suben a la peña y tienen esa intimidad con Dios. Y sacrifican las cosas que Dios quiere, su tiempo, y Dios puede quitar todas las pasiones que uno pueda tener. Que Dios nos bendiga y nos